que es lo más importante de la semana y para el gobierno de los últimos 6 meses, que tiene que ver con la ley bases y el paquete fiscal, Facu. Exactamente, aprobada la ley bases, el paquete fiscal, bueno, todas las modificaciones que se van a dar desde ahora, ¿no? Una vez que estén publicadas, y después el trabajo de AFIP. ¿Por qué? Porque va a tener que reglamentar las nuevas modificaciones en materia de impuestos. Primero porque se generó, va a estar vigente en la Argentina un blanqueo de capitales, después va a estar vigente también una especie de moratoria impositiva para ponerse al día con los impuestos, materia tributario, también obviamente de aportes y contribuciones, así que ojo con una moratoria también desde el punto de vista de los aportes a la seguridad social, así que hay mucho para conversar. Me quiero quedar y no quiero dejar de tocar un tema que es fundamental, que son los dos grandes modificaciones que habilitan ahora, sobre todo para contribuyentes. ¿Qué va a pasar con el tema ganancias y la cuarta categoría y los salarios? Va a bajar el piso, si no había esta actualización que impuso la Cámara de Diputados, el piso de ganancias iba a seguir emparentado a la línea de los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Desde julio, o sea, desde el mes que viene, ese piso de ganancia va a estar en al menos 3.510.000 pesos. O sea que la persona que ganaba 3,5 millones, recién ahí iba a empezar a pagar ganancias. Sí, a partir de ahora con esta modificación el piso por el cual un salario queda alcanzado en el impuesto a ganancias sin ningún tipo de deducción de cargas de familia, o sea, el piso más bajo, es de 1.800.000 pesos. ¿De bolsillo? No, de bolsillo llega a casi 1.450.000, o sea, menos de 1.500.000 y empezás a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Hay que recordar que esos son parámetros estándares, después depende porque este es un impuesto personal, o sea, tiene en cuenta algunas capacidades, sobre todo en materia de gastos que son deducibles, que algunas personas lo tienen y otras no. Por eso es una situación que el trabajador tiene que presentar, inclusive en el registro. Hay un sistema que es el CIRADIC, donde se presenta cada una de la composición familiar, si tienen carga de familia, si puede deducir hijos, si también deducen por pagos en, por ejemplo, el tema de prepagas, los gastos médicos, el tema del alquiler. Bueno, hay un montón de deducciones que son personales, que depende, por eso lo hace tan difícil el tema del parámetro de ganancias. Si no deducís nada y no tenés deducciones de familia, o sea, no tenés ni una persona a cargo como chicos, ni tampoco parejas, en ese caso central el piso mínimo es 1.800.000 brutos, o sea, antes de los descuentos. Con los descuentos baja mucho más, casi 1.500.000. Lo que tenemos es, bueno, a partir de cuánto va a estar pagando eso y además cómo van a quedar las alícuotas. ¿Esto en julio? Sí, esto en julio. Primero se tiene que reglamentar, la ley ya lo habilita, AFIP seguramente contrarreloj ya debe tener todo listo para que en las próximas semanas no solamente esté publicado en el boletín oficial, sino que también esté la reglamentación que haga operativa esta modificación en el impuesto a las ganancias. Ojo, porque muchos sectores están por lo menos con parámetros similares a eso. Si a eso le sumás que se eliminan algunas exenciones que antes estaban excluidas, como por ejemplo las horas extras, los plus y adicional por zona, hay cuestiones que estaban también excluidas bajo la situación que estaba vigente y que ahora la Cámara de Diputados le dio el visto bueno a estas modificaciones, también hay algunas deducciones que ya directamente se eliminarían y que ese caso también achica un poco la vara, por eso muchos trabajadores van a quedar alcanzados. Se habla de un piso al menos de 1.100.000 trabajadores que van a volver a quedar alcanzados en el impuesto a las ganancias. Esto, perdón, obviamente pierde el asalariado, ¿pero ganan las provincias? ¿Cuánto? 0,4 puntos del PBI. Casi medio punto de PBI es lo que prevé según datos de la oficina del presupuesto del Congreso, en realidad, de acuerdo a cómo mejora la recaudación con este nuevo aumento en la recaudación de ganancias. Un impuesto que se coparticipa. Se coparticipa porque hay que tener en cuenta que es uno de los principales recursos que tienen después cada una de las provincias y jurisdicciones. Por supuesto, ahí depende, como decíamos al principio, de qué lado de la vereda te encontrés. Si sos el Estado y necesitas recaudar, obviamente todo suba de impuesto, siempre tiene un límite, porque inclusive está muy estudiado en economía. Si aumenta mucho la presión tributaria, no vas a aumentar la recaudación, todo lo contrario, recaudas menos. Pero bueno, en este caso central es regresar a la situación anterior, antes de septiembre del 2023, que había sido la última modificación. Y quiero decirte, por ejemplo, para poner un par de ejemplos, el tema de cuánto pagarían. ¿Qué pasa ahora? Ahora el tema de las alícuotas. ¿Cuánto va a quedar alcanzado? O sea, un salario que hoy reciba y quede alcanzado en el impuesto a las ganancias va a partir de las alícuotas que van del 5
y va gradualmente hacia arriba con una especie de progresividad. Es uno de los impuestos más progresivos. El objetivo es el que más gane, más pague este tipo de tributo, que es el impuesto a las ganancias. Después, por supuesto, está la discusión de si el salario es ganancia o no. La ley interpreta, por supuesto, un concepto completamente amplio. Es un ingreso el salario, por ende, tiene que estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, como rentas de la cuarta categoría, dentro del esquema de la ley del impuesto a las ganancias. Bueno, pero un trabajador, por ejemplo, que hoy esté cobrando alrededor de 1.660.000 pesos de bolsillo, 1.660.000 pesos de bolsillo, con la ley actual no pagaría impuesto a ganancias. Impuesto a la ganancia y no tendría retención. A partir del mes que viene, una vez que se actualice la ley con las nuevas modificaciones, estaría partiendo de un piso de retención que va de alrededor por mes de 10.940 pesos para un trabajador sin ningún tipo de cargas de familia. Si a eso lo sumamos, por ejemplo, vamos a suponer que tenga algún tipo de carga de familia, o por ejemplo, casado con 4 hijos, el que pueda llegar a deducir más, o casado con 2 hijos directamente, bueno, van a pagar ganancias y van a partir de una retención de 8.000 pesos prácticamente para los salarios que superen los 2.100.000. Ese es el casado, claro. O sea, que deduce el cónyuge, su pareja, que no tiene que tener ningún tipo de ingreso, porque ese es otro detalle. No siempre deducís la pareja o el esposo o esposa, en ese caso central, tiene que tener por debajo de los ingresos del mínimo no imponible, y también obviamente los chicos sí se deducen. El tema es que no lo deducen los dos en el caso de que los dos estén alcanzados por impuesto a las ganancias. Es un impuesto muy complejo que además va a tener muchas modificaciones y depende también de la reglamentación. Cuestiones importantes. El tema de alícuotas del 5 al 35, esa gradualidad, casi la gran mayoría, si superás los 2.500.000 de bolsillo, ya te empezán a agarrar en las categorías más altas, ya entraste en la de 21 y 27% y de ahí hacia arriba. Así que ojo con respecto a ganancia, que ahí sí vas a encontrar esta situación, ¿no? Que tal vez algunos aumentos por paritaria para recomponer la pérdida de poder adquisitivo terminen quedando afectado al impuesto a las ganancias, algo que va a quedar definitivo, 1.800.000 brutos para la persona que no tenga cargas de familia y 2.200.000 brutos, que lo hace cercano a los casi 2 millones de pesos de bolsillo para aquel que tenga la familia tipo para poder descargar. Una cuestión interesante, habrá que ver después cómo y en qué momento se pone al día toda la reglamentación de AFIP. Ese es uno de los temas. Sí, preguntan, antes de pasar a creo que monotributo. Monotributo hay que hablar, Cata, porque también hay muchas modificaciones. Nos preguntan, ¿jubilados también entran en estos parámetros? Jubilados entran en estos parámetros, pero con una adicional. Tiene una deducción especial. Tiene una deducción especial diferencial. Como piso, ningún jubilado va a pagar impuesto a las ganancias si tiene al menos 8 jubilaciones mínimas. Hoy la jubilación mínima está alrededor de 206.000 pesos, 206.500 pesos, la mínima. Acá no entra en juego el bono que se está pagando de 70.000 pesos, la jubilación mínima en la Argentina. El mes que viene va a aumentar la jubilación con ese aumento del 4,2%, porque están indexadas, quedaron atadas a la inflación. A medida que se vaya conociendo los datos de inflación, van a ir ajustando las jubilaciones. También el jubilado tiene un piso que no puede quedar alcanzado en ganancias, 8 jubilaciones mínimas. Ahora, ese piso de 8 jubilaciones mínimas está por debajo del 1.800.000. Ojo con ese tema, porque la jubilación mínima ha quedado tan baja que por más que la multipliques por 8... Por 8, que parece un montón, en realidad... 1.800.000. Entonces, tal vez tenés un trabajador en relación de dependencia que gane 1.500.000 y esté alcanzado por ganancias, y un jubilado que también llegue al 1.500.000, que... hay que decirlo, están dentro de la punta de la pirámide, dentro del rubro de las jubilaciones, pero son los jubilados que realmente realizaron los aportes, estuvieron tal vez en niveles competitivos dentro de la línea. Acá no hace diferencia el régimen general o régimen especial. Los jubilados vuelven a quedar alcanzados en el impuesto a las ganancias. Y ahora si nos metemos en el monotributo, porque vienen muchos cambios. Por un lado, podés facturar más, pero por otro lado, se elevó muchísimo el tributo. El mismo aumento que se le aplica a cada una de las categorías. Hay que recordar que el monotributo es un impuesto que, como lo dice la propia palabra, es un régimen simplificado. Vos pagás los impuestos, hacés los aportes y también tenés cobertura de obra social. Entonces esos 3 conceptos van a aumentar en línea de lo que también aumentan los topes de facturación. Claro. Así que ojo cómo venías pagando el monotributo, porque, por ejemplo, desde la categoría A, que hoy inclusive había ciertas exenciones y algunos estaban exentos de pagar, esa categoría hoy
es de 12.128 pesos. Pasa a 26.500 pesos. El monotributo en la categoría más baja por mes con los 3 conceptos. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría pagan esos 3 conceptos. Son muy pocos los monotributistas que no pagan aportes y obra social porque tienen tal vez otro trabajo registrado y lo hacen por esa vía. ¿Un aumento de cuánto? Entre el 300 y 330% dependiendo la categoría, el monto de la cuota. Después hay algunas ventajas. Obviamente el monotributo va a salir mucho más caro, ojo con eso, con respecto a esa cuestión, es cierto, aumenta muchísimo la cuota que hay que pagar, pero te permite facturar mucho más, porque hoy los topes tenés una diferencia, no es lo mismo si estás prestando servicio que si vendés, porque sos un comercio y vendés cosas muebles, o sea, productos. Si prestás servicio, hoy el tope máximo de facturación son 12 millones de pesos anuales. Las magnitudes son anuales, a partir de ahora se va a equiparar a 68 millones de pesos. No va a haber más diferenciación de si prestás servicios o vendés mercaderías o cosas muebles o bienes. En ese caso, todas las alícuotas, la máxima va a quedar en 68 millones de pesos, una actualización muy pero muy fuerte que se le hace a la escala del monotributo, que también ahí AFIP va a tener que reglamentar. Primero se tiene que publicar en el boletín oficial las modificaciones, después reglamentar acá. Y una cuestión importante, no va a estar la diferenciación en el tope de facturación. Sí, para el caso de cosas muebles no se va a poder facturar por un solo producto, hacer una factura de más de 385.000 pesos, en el caso de venta de cosas. Para la prestación de servicio todavía eso no está vigente, vas a poder facturar por arriba de ese nivel y no vas a tener que tener ningún tipo de complicación. ¿Qué es lo que va a pasar? Y un detalle que me olvidé de ganancias. ¿Es retroactivo ganancias? No es retroactivo, porque veo que hay algunas preguntas. Sí. No va a ser retroactivo el impuesto a las ganancias, las modificaciones en ganancias, y del monotributo sí. ¿Por qué? Porque en realidad no es que va a ser retroactivo el valor de la cuota, pero sí va a tener en cuenta, como la recategorización que se tiene que hacer ahora, en el próximo mes, en julio, tiene en cuenta la facturación de los últimos 12 meses, va a utilizarse la tabla nueva. Por eso se dice que el monotributo es retroactivo para la recategorización, no para la actualización de la cuota hacia atrás. Hay que tener en cuenta eso. Si venís al día con el monotributo, no vas a tener que pagar la diferencia por la cuota nueva como va a subir desde ahora en adelante. Así que muchas de las cuestiones que también encontrás en Aire Digital hicimos una nota entendiendo un poco cuáles son las principales modificaciones desde ahora. Esto a partir de julio también. A partir de julio, exactamente. Monotributo a partir de julio, por supuesto, va a quedar supeditado. Va a haber seguramente algún tipo de prórroga especial una vez que se definan los plazos. Nos preguntan qué va a pasar con el monotributo social. Monotributo social eliminado, así que... ¿No hay más monotributo social? No hay más, se eliminó el monotributo social. ¿Y qué pasa con esa gente? Ahí directamente vas a tener que entrar en el proceso de recategorización, te ubicás en la categoría más baja, pero claro, el monotributo social estabas pagando solamente el componente impositivo. Claro. 3.000 pesos, vas a pasar a pagar 26.000 pesos. Claro, de golpe de 3.000 pesos, así sin... A ser monotributista, no va a estar más la categoría monotributo social, que era la primera de las escalas dentro de lo que es el especie de blanqueo en el ritmo de actividad. El monotributo social estaba muy relacionado a algunas actividades de la economía popular que directamente no van a tener esa posibilidad, van a tener que ser monotributistas como el resto de los 4 millones de monotributistas que hay en la Argentina. Son cerca de 600.000 los monotributistas sociales, son un número es un universo muy grande. Sí. Bueno, así que hay muchísimas preguntas sobre... Otra de las cuestiones, ¿qué impuestos por ahí tal vez bajan? Porque ahí estamos hablando de algunos impuestos que suben, y en realidad sube la carga tributaria. Bueno, baja, por ejemplo, el impuesto a bienes personales. Ese es un impuesto que grava el patrimonio hoy, patrimonios por arriba de los 27 millones. Lo que se hace es subir ese piso a 100 millones de pesos. La casa habitación te permiten deducirla con un componente de 350 millones de pesos también como deducción. Hay algunas deducciones específicas. Este impuesto, por ejemplo, sirve como especie de... No recauda mucho Nación con este tipo de impuestos, es coparticipable también, pero ojo con esto, sirve de zanahoria para el blanqueo de capitales. Si no se actualizaba, iba a haber pocos incentivos para la situación de blanqueo de capitales, que es también otra de las medidas que tiene el paquete fiscal, que es por donde pasan las principales modificaciones. El que habló fue Javier Milei. ¿Habló ahora? Sí, habló en las primeras horas de la mañana en medios nacionales. Habló el impacto de la ley bases, cuáles son los cambios que vienen desde ahora. Lo cierto es que confirmó que va a venir nombres nuevos a partir de la semana que viene, confirmó
la llegada de un nuevo ministro a la cartera de gabinete que comanda Javier Milei y también algunos proyectos de reforma. No queda todo en la ley base, sí en el paquete fiscal, sino lo escuchamos a Javier Milei, ¿qué dijo después de la aprobación de la norma? Y eso es la segunda fase. No solo eso, además vienen más reformas estructurales. Concretamente, digamos ahora, la semana que viene, ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger. Lo primero que sacamos vamos a sacar lo que él llama la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes. Y por otra parte, en la medida que los números... Bueno, hasta ahí estábamos escuchando a Javier Milei en esos segundos confirmando que la semana que viene asumirá Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central bajo la administración Cambiemos, también fue diputado nacional, tiene su paso en el gabinete de Juntos por el Cambio cuando Mauricio Macri era presidente y por supuesto tiene una vinculación específica con Javier Milei, vino trabajando por ejemplo el DNU 30 del 2023, o sea el primero de los DNU de reformas que aplicó Milei. Desde ahora en adelante va a ser un ministro modernizador que va a coordinar un poco el área en materia de regulaciones del Estado. Hay que recordar que la ley Bases le otorgó potestades delegadas también al presidente Milei, entre ellas potestades la emergencia financiera, económica, energética y administrativa. Esas son las 4 emergencias que a partir de ahora tiene Javier Milei y va a poder avanzar. Habló de la ley de hojarasca, utilizó un término un poco despectivo para hablar de algunas regulaciones que se van a eliminar de cuajo. Una ley que lo único que va a hacer es derogar reglamentaciones vigentes, cerca de 100 leyes que se van a derogar, parte de lo que terminó confirmando, por supuesto, va a tener que pasar por el Congreso, primero en la antesala y después la consolidación fiscal está en marcha. ¿Qué quiere decir eso? Seguir con el rumbo de cuentas públicas equilibradas. Primera etapa, déficit cero. Una vez que se cumple esa etapa, que parece ser que por ahora la viene sosteniendo, hay que ver los números de junio, si pudo sostener el déficit cero, en este caso, las cuentas públicas ordenadas. Ahora vamos a la etapa de emisión cero y se viene el cambio de régimen monetario, parte de algunos títulos de todos los que dejó Javier Milei en una entrevista muy, pero muy extensa, por supuesto, hablando de la actividad económica, de lo que pasa. Dice, el piso, ya lo vimos, la peor foto fue de la del primer trimestre de este 2024, de acá hacia adelante esperamos una recuperación, habrá que ver Javier Milei, que por ahora tiene las herramientas, después de 6 meses de gestión, que le dio el Congreso, se aprobó el paquete fiscal con las modificaciones tributarias y también la ley Bases. La ley Bases con la reforma laboral en el medio también, que de reforma tiene poco, cambia algunas cuestiones de la regla de juego, pero después si querés lo comentamos más adelante. Sí.